Bien, muy buenas noches a cada una de las personas que están cada lunes en esta transmisión. Del capítulo Tierra Fértil les damos la cordial bienvenida por parte de la Fraternidad Internacional de Hombres del Negocio del Evangelio Completo. Les damos la cordial bienvenida a una persona que esté por primera vez viendo esta transmisión y nos gustaría que se quede en esta transmisión. Igual a las personas que los vamos a mencionar y les vamos a dar un fuerte aplauso a Byron Pérez, a Roland Melgen, a Maxel González, a Jaime Laínez, al ingeniero Jaime Laínez, a Lesbin, a Celaya. Les pedimos que les demos un fuerte aplauso. Ellos son invitados especiales el día de hoy y siéntanse cómodos. Nos dimos alegres, yo personal me siento alegre que estén aquí. Se preguntarán qué es esta organización, a qué nos reunimos. Vamos a llamar a nuestro compañero y amigo fraterno Jesús Granados para que nos comparta lo que es la identidad y lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenas noches. Bueno, pues por los que están por primera vez, felicitarlos por dar ese gran paso. Es venir a escuchar pues lo que somos, qué nos define y qué hacemos. ¿Verdad? Hoy pues voy a compartir nuestra identidad y dice de la siguiente manera: nuestra identidad, somos una organización constituida por hombres laicos, o sea, no profesionales de la fe, como pastores, sacerdotes, también pero sí con profesiones y oficios como ingenieros, abogados, médicos, arquitectos, técnicos, obreros, empresarios, comerciantes, labradores, agricultores, ganaderos, militares, sin barreras religiosas, políticas, sociales, culturales ni económicas. Nos reunimos en lugares públicos y privados, como hoteles, restaurantes, cafetería, centros comunales, negocios, instituciones gubernamentales y privadas, a compartir nuestras experiencias con Dios por medio de un relato irrefutable, el testimonio personal. La fraternidad no depende de ninguna iglesia local, nacional ni internacional, y tampoco pretende ser una de ellas. Nos es una nueva secta, ni club social, ni de servicio tampoco. Es un reformatorio. Tenemos en nuestro seno católicos, evangélicos, de las diferentes denominaciones. Estamos en más de 95 naciones de los 5 continentes del mundo, con miles de capítulos funcionando. Nuestro propósito fundamental es compartir el amor, la compasión y la realidad de Dios en nuestras vidas. Nuestro objetivo principal es establecer una relación personal con el Señor Jesucristo para que con su ayuda seamos mejores esposos, mejores padres, mejores hijos, mejores ciudadanos, respetuosos de nuestras leyes y autoridades, mejores patronos, mejores empleados, mejores hombres de negocio, honrados, honestos y íntegros y justos. Eso es lo que nos define y esta es nuestra identidad. Muchas gracias. Bien, fraternos, eso es nuestra identidad. Una organización constituida por hombres laicos.
con el propósito fundamental de que cada uno de nosotros, igual de los invitados, podamos compartir el amor de Dios en nuestras vidas y tener el objetivo principal de ser mejores personas en muchas áreas. Vamos a pedirle que nos acomodemos y poner en vibrador los celulares. Vamos a pasar al siguiente punto, por lo cual hemos venido el día de hoy. Hoy lunes 2 de febrero de este año 2026 tenemos el testimonio de Juan Octavio Estrada. Él es de Flores, Comayagua, tiene 29 años, el estado civil está en unión libre, el oficio pues se dedica a lo mismo que yo, él es barbero. Capítulo que pertenece a Pescadores de Hombre de Flores, Comayagua. Tiene 4 años de estar en esta maravillosa organización. Tiene dos preciosas hijas. Su cargo es servidor y el testimonio que él tiene es tanto familiar como personal. Lo recibimos con un fuerte aplauso, compañeros. Tengan muy buenas noches todos, ¿verdad? Para los que nos están viendo por la plataforma de Facebook también, tengan muy buenas noches. Bienvenidos a los que nos visitan por primera vez, ¿verdad? Créanme que están en el mejor lugar. A la persona que los invitó, consideren el mejor amigo, porque así como llegaron ustedes, así llegué yo hace 4 años. Como ya escucharon, pues mi nombre es Juan Octavio Estrada Raudales, tengo 29 años de edad. Pareciera poco, pero en estos 29 años de edad me han pasado demasiadas cosas. Nací en un hogar desintegrado donde no existió acá figura paterna. Mi madre es maestra. Ella pues hizo lo posible, lo imposible para darnos lo que nosotros necesitáramos. Me recuerdo que somos 3 hermanos. De igual manera tenemos una hermana mayor, que ella es de crianza, pero de sangre solo somos 3 hermanos, los 3 somos varones. Tengo un hermano mayor, yo soy el del medio y uno menor. En aquel entonces pues solo estábamos nosotros 2, el mayor y yo. Fue una niñez muy complicada porque hubo mucha escasez. Gracias a Dios los alimentos no faltaron, pero al solo estar mi madre pues hubo bastante escasez, porque ella era todo. Ella tenía que llevar todo a la casa, velar por nosotros 2. Pero me recuerdo que desde muy temprana edad yo nací con un problema en el corazón, donde muchas veces me recuerdo que mi madre me comentaba, donde no hallaba qué hacer, porque muchas veces me quedaba sin signos vitales, muy temprana edad, porque yo nací con sobrepeso. Yo era demasiado obeso, porque era recién nacido y era muy pasado de libras. Entonces, de acuerdo a que me produjo aquella enfermedad. Pero ya desde muy pequeño ya Dios venía actuando en mi vida, porque gracias a Dios fui sano. No ocupé médicos, no ocupé doctores, no ocupé nada, solamente la gracia de Dios. Así fue pasando el tiempo y me recuerdo que me tocó estudiar, porque como mi madre era maestra, ella no estudiaba en lo que es la aldea de Flores, sino que en un lugar lejano. Pues en aquel lugar no había transporte, el autobús nos dejaba en el desvío y ahí teníamos que caminar 16 kilómetros hacia donde nosotros vivíamos. Me recuerdo que estaba en kinder, era muy pequeño, ¿no? Estudié hasta el 3er grado en aquel lugar. Retorné otra vez a mi aldea, ya un poco más alegre porque no tenía que caminar. Hasta aquel entonces pues era un niño hasta cierto punto tímido, en mis estudios muy bien aplicado, hasta el momento que a mí fue pasando el tiempo y empezó lo que me recuerdo que a cursar el primer curso. Ya los estudios los dejaba a un lado. ¿Por qué? Porque me empezó a gustar lo que es la calle, empecé a adquirir los vicios, me empezó a gustar el tabaco, empecé a consumir el tabaco. Después me gustaba salir a fiestas. Yo estaba muy pequeño, me recuerdo que el hermano mayor, oigan bien, yo era menor y mi
madre mandaba al hermano mayor a buscarme a la fiesta, a la disco, porque yo no paraba. Me gustaba el alcohol, empecé los fines de semana a ingerir alcohol, empecé a consumir lo que era la marihuana los fines de semana, y no me empezó a importar el estudio ni nada, pero aquello aumentó bastante, que ya no fueron los fines de semana, sino que ya fueron todos los días, hasta el punto que me recuerdo que me salí del estudio, no seguí estudiando, empecé a trabajar. Y obviamente cuando empecé a trabajar, pues obviamente los vicios aumentaron más, porque ya tenía como tener para aquellos vicios. Es así que tan perdido y tan engañado que andaba de mi vida, que me recuerdo que cuando tenía 18 años, creo que solo tenía como unos 2-3 meses de haber cumplido 18 años, cuando viene un duro golpe para mi vida, a mí de tan mal y de tan equivocado que andaba, que a mí me captura la policía, me acusan por 5 delitos, a mí me llevan detenido para lo que es la penitenciaría de Támara. Me recuerdo que en aquel entonces yo miraba las noticias y en aquel entonces Támara era catalogada una de las más peligrosas de Centroamérica, pero en mi imaginación yo me había imaginado Támara totalmente diferente. Yo pensé que Támara era como se miraban en las películas, la prisión yo pensé que era diferente, pero no fue así. A mis 18 años pues llegué aquí a prisión engañado de mi vida, pensando que me las creía todas, porque en mi ignorancia de aquella juventud pues yo quería, lo que como dice uno, lo que yo alucinaba era tener poder, tener armas, tener dinero, tener mujeres. Eso era lo que yo alucinaba en aquel entonces. Llegué aquí a prisión pensando que, bueno, dije, ahí esta prisión ya no van a haber vicios, ya aquí pues ya no tengo para eso. Pero no fue así. Desde el primer día que llego aquí a prisión, déjenme decirles que empecé a valorar hasta lo más mínimo que no valoraba cuando yo estaba acá afuera. Empecé a valorar a mi madre, empecé a valorar hasta los alimentos que yo muchas veces renegaba, y empecé a valorar todo, pero obviamente ya era un poco tarde. Me recuerdo que desde los primeros días que llegué a aquel lugar empecé a ver cómo le quitaban la vida a personas en aquel lugar. Llego donde estoy, que era una prisión demasiado grande, aquella prisión, pero el lugar donde a mí me trasladaban primero estaba rodeado de una pandilla, y yo no me había crecido en ese ambiente. Es así que yo pedía traslado para que me trasladaran a ese otro lugar. Perdón. Y es así que, pero yo a mí como es la cosa, que para donde yo estaba pidiendo traslado, todos los días, me recuerdo que yo miraba donde el carro de medicina forense entraba, a donde yo quería pedir traslado, para donde yo me quería ir. Y obviamente que el carro no iba solo a pasear, sino que iba a tener un cuerpo. Es así que se me da la oportunidad de trasladarme. Y me recuerdo que varias veces, cuando se me da la oportunidad de ir, me recuerdo que tras que yo paso de aquel lugar, me recuerdo que miré otro ambiente. Era un lugar más grande, era un lugar donde empecé a ver, a mí me gusta el fútbol bastante, empecé a ver canchas de fútbol pequeñas, empecé a ver un campo grande, porque como les digo era un lugar bien grande, pero lo que yo no me imaginaba lo que me esperaba en aquel lugar. Me recuerdo que al llegar ahí, pues me recuerdo que pasé huyendo de una pandilla, y voy a donde estaba otra organización, donde estaba otra mara, aquel lugar, pero ahí no podía hacer traslado, ahí era máxima o ese lugar, ¿verdad? Obviamente tenía que estar en aquel lugar. Es así que empieza una vida totalmente de perdición, empieza una vida donde yo pensaba que los vicios los iba a dejar, pero no fue así. Me empecé a enfrascar en los vicios de una manera que no se lo imaginan. Yo venía, me drogaba día y noche, bebía día y noche, fumaba día y noche. Me empezaba a drogar con cocaína prácticamente todos los días, a cualquier hora del día. Llegó una vida totalmente de perdición. Me acuerdo que muchas veces llegaba mi madre y muchas veces me tocó mentirle a mi madre. Donde venía mi madre, obviamente me miraba la cara totalmente destruida, mi cuerpo destruido de las drogas. Y yo venía a mi madre y le decía, no, es que mire que estaba enfermo, mire que he pasado enfermo todo este tiempo. Pero no era así, lo único que me estaba matando era la droga, me estaba matando el alcohol, me estaba matando la cocaína, la marihuana, el tabaco.
y obviamente mal alimentado, ¿verdad? Porque en aquella prisión pues la comida era muy diferente, era muy complicada. Entonces, en medio de toda esta adversidad, pasábamos una situación muy difícil en aquel lugar, donde prácticamente todos los días había muertos en aquella prisión. Me recuerdo que con los compañeros de nosotros de la Bartolina, nosotros hacíamos bromas, pero aquella broma muy en el fondo del corazón de nosotros sería que era cierto. Nosotros veníamos y bromeábamos y decíamos uno con otro, bueno, mañana te va a tocar a vos, le decíamos. No, que mañana a vos. Esa era la broma de nosotros. Pero nosotros sabíamos que era cierto, porque muchas veces a mí me tocó que tal vez en la mañana estaba compartiendo con un compañero, y muchas veces en la mediodía o en la tarde aquel compañero pues lo habían matado, le habían quitado la vida en aquel lugar, porque era una guerra lo que se vivía ahí. Es así que, como les comento, llevaba aquella vida totalmente desordenada. Al año de estar en aquel lugar, empieza lo que es mi juicio. Mi juicio era en Tegucigalpa, porque a mí solo me trasladaron para Tegucigalpa. Y por el trabajo de mi madre, pues ella no pudo estar en todas las audiencias, era acusado por 5 delitos. Y me recuerdo que cada vez que íbamos a una audiencia, pues el abogado venía y empezábamos a quitarnos varios delitos. Pero cuando vamos a la 5ª audiencia, me recuerdo que el abogado me viene y me dice, se complicó todo, me dice, y me dice que si nos toca 2 cosas, si no aceptas o lo vamos a juicio, pero la condena es el triple, me dice. Bueno, le digo yo a mi madre, que le digo, esa vez mi madre pudo ir, le quedó tiempo, el trabajo le permitió llegar a aquella audiencia, porque supuestamente en aquella audiencia porque iba a salir libre, supuestamente, pero no fue así. Es así que me recuerdo que aquel día pues me tocó aceptar una condena de 15 años de prisión sin derecho absolutamente a nada, porque por mis delitos y porque me tocó aceptar aquella condena. Yo salí hasta el 2029, a la Navidad del 2029 me tocaba cumplir aquella condena, pero los propósitos de Dios son otros, y ya van a escuchar cuáles. Es así que me recuerdo que llego, rápidamente me retornan de aquellos juzgados a aquella prisión. Yo voy decepcionado de mi vida. Al año de estar ahí yo solo tenía 19 años de edad, condenado a 15 años de prisión, sin saber si iba a volver a salir con vida de aquella prisión, sin saber si iba a volver a ver a mi madre, a mi familia. Decepcionado totalmente de mi vida, llego a aquella prisión. Me recuerdo que me encierro una noche en mi cuarto, a quererme quitar la vida, a llorar, a suplicarle a Dios que yo me quería suicidar, porque ya no aguantaba. La realidad era que ya no aguantaba la presión, ya no aguantaba todo lo que estaba pasando a mi alrededor. Pero fíjense que en aquel momento, y yo sé, hoy en día, lo puedo asegurar que fue Dios quien puso otra cosa en mi mente y en mi corazón, es hacer lo que fuera para salir con vida de aquella prisión, a sobrevivir, porque de eso se trataba en aquel momento, en aquella prisión, a sobrevivir. Empiezo a ver a mi alrededor, empiezo a ver todo lo que está pasando, empiezo a ver la guerra que se está viviendo en aquel lugar. Es así que sigo en aquella vida, pero de aquello no crean que el cambio no fue de la nada. Sigo en las drogas, sigo totalmente perdido. De tan perdido que andaba, que me recuerdo que muchas veces de tan drogado que andaba, porque como les digo, pasaba días, pasaba semanas, prácticamente fueron años de perdición en aquel lugar. Muchas veces me recuerdo que llegué al punto de tener relaciones con personas que llegaban a aquel lugar donde yo en ningún momento me protegía. Llegué al punto de tener relaciones con personas de mi mismo sexo. Hasta ese punto llegué, hasta ese punto de perdición andaba yo. No me importaba absolutamente nada. Pero ya Dios tenía un propósito. Y me recuerdo que el tiempo de estar en aquel lugar, yo miro a mi alrededor y miro que todas las personas, miro que la mayoría de gente que yo conocía, la gente que yo miraba, pues los estaban matando por la guerra que se estaba viviendo ahí. Entonces yo dije que iba a hacer lo que fuera. Empiezo a involucrarme con una organización delictiva en aquel lugar.
empiezo a trabajar para una madre en aquel lugar. Pero cuando menos me lo espero, pues ya estaba demasiado hundido en aquella vida, en aquella organización. Pero para bien o para mal, ya Dios venía actuando en mi vida. Porque al entrar en aquella organización, pues ya no podía yo drogarme, yo ya no podía consumir la cocaína, el alcohol. Pero sí quedó aquel vicio de la marihuana y el cigarro o del tabaco que no se lo imagina. A veces me preocupaba más por eso que por comer. Me recuerdo que muchas veces en aquel lugar, de la situación que estaba pasando, pues varias veces pues me quisieron quitar la vida en aquel lugar. Hubo una vez donde una persona que yo mismo lo vi cómo le quitaba la vida a demás personas en aquel lugar. Yo me recuerdo que miré cuando varias veces llegó a buscarme y me mandó a decir que a donde lo mirara iba a quedar la cabeza mía tirada ahí. Y era literal, pues que eso era lo que iba a pasar, porque yo sabía lo que aquella persona hacía. Y varias veces me recuerdo que llegaron como entre 10 y 15 personas a buscarme en mi Bartolina. Y yo no me escondí, se lo puedo decir así, que en aquel lugar yo no me podía esconder, pues. Pero ya Dios estaba actuando en mi vida, porque aquellas personas no me encontraron. Me recuerdo que una persona que se llevaba muy bien conmigo vino y me dijo, y me encerró en mi cuarto y me dijo, me volteó a ver a los ojos, y para uno de varón, créanme que vieran qué feo se siente, qué triste se siente. Donde aquel varón viene y me dice, pucha, me dice, te van a matar, me dice. Pero me volteó a ver a los ojos y yo sabía que era cierto. Yo sabía que aquello era cierto. Pero gracias a Dios no lo permitió. Gracias a Dios, y como les repito, Dios tenía un propósito para mí. Y sigo en aquella vida. Me recuerdo que empiezo a involucrarme más en la organización, empiezan a pasar los años, empiezo a vivir amotinamientos, empiezo a vivir una vida totalmente de guerra en aquel lugar, donde día y noche yo no dormía. Pasé varios meses donde yo no dormía absolutamente nada, con la guerra que se vivía en aquel lugar. Me recuerdo que muchas veces pasamos cualquier cantidad de amotinamientos donde solamente se escuchaban disparos, detonaciones de granadas. Y esa era la guerra que se vivía y eso para nosotros era normal. Esa era la vida que llevaba a diario. A las 3 de la madrugada salir de mi cuarto y regresar a la 1 de la madrugada, 12 de la noche. Esa era mi vida que pasé por muchos años. Pero me recuerdo que Dios seguía actuando en mi vida. Porque me recuerdo que una noche, no se me olvida, fue un 12 de junio del 2019. Esa noche nos iban a quitar la vida a todos, me recuerdo, una organización contraria. Pero Dios no lo permitió. Lastimosamente sí hubieron demasiados muertos. Fue una masacre donde el hospital de escuela no se dio abasto de tantos muertos, de tanto herido que hubo. Y todo aquello me tocó vivirlo. Todo aquello me tocó vivirlo en carne propia. Pero solo fue Dios. Créanme que sin Dios, en aquel lugar yo no hubiera hecho nada, no hubiera sido nada, no estuviera aquí. Pero la misericordia de Dios me alcanzó y son grandes todos los días. Y me lo ha demostrado no solo una vez. Pero fíjense que yo tenía algo, que en medio de toda aquella vida de perdición que yo llevaba, todas las mañanas yo le oraba a Dios y yo le pedía una segunda oportunidad a Dios para poder hacer las cosas bien, para empezar de nuevo, para empezar de cero. Y cuando uno le pide de corazón a Dios, créanme que Dios escucha. Y fíjense que me recuerdo que al pasar del tiempo había una persona que estaba siempre ahí interna. Me recuerdo que me preguntó que cuántos años tenía de estar preso. Entonces, miren, yo era una persona muy prepotente, muy soberbia. Yo tenía un carácter bien pésimo. Pero gracias a Dios ha actuado en aquello. Y miren que aquella persona viene y me preguntó aquello y yo soberbiamente le dije que qué le importaba. Pero fíjense que aquella persona insistió, hasta el punto que yo le dije pues que era por esto y esto y esto. Y fíjense que pasó algo que solo fue, se lo puedo decir que solo vino de Dios. Ya tenía prácticamente iba a cumplir casi 8 años de prisión en aquel lugar yo. Y fíjense que pasó algo que solo Dios me da la oportunidad de salir de aquel lugar donde mi familia pues no sabía, mi abogado peor. Y yo no la creía, con estas palabras yo no la creía.
Varias veces me llevaban a legal de aquí a prisión y yo bajaba ahí y me tomaban muchos datos, mucha información, pero yo no creía todavía. Cuando ya le empiezo a creer, a mí me dio alegría, pero me dio tristeza a la misma vez, porque yo estaba en aquella organización. Pero yo quería una segunda oportunidad, yo se la había pedido a Dios, pero para empezar de cero. Y para empezar de cero yo tenía que estar sin ningún nexo a nada, salir totalmente limpio. Pero imagínense cómo es de Dios tan grande, cómo es de Dios tan misericordioso, que Dios me dio la oportunidad de salir de aquel lugar sin ningún vicio, porque ahí dejé, adentro de aquella prisión dejé todos los vicios, sin ningún nexo a nada, que no es fácil. No cualquiera tiene ese privilegio, pero Dios me regaló ese privilegio a mí, porque se lo pedí de corazón. Salgo de aquella prisión, yo no sabía absolutamente nada de la libertad. Yo iba totalmente alegre porque me imaginé un paraíso, dormir bien, comer bien, muchas cosas, no preocuparme de muchas cosas, pero no fue así. Llegué a aquel lugar, llegué a aquella casa y el ambiente en aquella familia, pues que yo supuestamente a mí me iba a esperar diferente, no fue así. El ambiente en aquella familia fue muy diferente. El ambiente a la gente alrededor, a la gente de aquella aldea fue muy diferente. Donde a mí me rechazaban. Me recuerdo que yo no podía estar en mi aldea. Yo tenía que estar en Francisco Morazán, por cómo yo salí, por el beneficio que yo obtuve. Pero a mí no me importó porque yo quería ir allá. Pero fue bien difícil, la vida fue bien dura, no fue fácil. Pero cuando ya Dios tiene un propósito, créanme que Dios pone todas las piezas a favor de uno. Es así que llego a aquella aldea, llegaba a firmar a aquella prisión, porque yo tenía que ir a firmar 2 veces al mes a aquella prisión, y todos los días estarme reportando vía teléfono, porque eso fue recién, pasó lo de la pandemia. Y miren que para mí aquella prisión era muy complicada, porque donde los deja el autobús, a donde está la prisión, creo que son como 3 kilómetros que hay de distancia. Y a los alrededores de aquella prisión, pues controla una pandilla contra la que yo había estado, y no podía ir caminando. Tenía que buscar transporte, yo no trabajaba. Yo totalmente, casi 8 años de estar en aquella prisión, yo no tenía prácticamente ni ropa, ni zapatos, ni trabajo, ni nada, pues. Se me complicaba de una manera que no se lo imaginan. Pero gracias a Dios, aquella hermana de crianza que yo les comento, pues ella me apoyó bastante tiempo. Pero Dios conoce las necesidades de uno, y a Dios actuando nuevamente. Fíjense que llegó un día donde un joven, recuerdo que un joven menor que mí, vino y me hizo una invitación. Aquel varón vino y me dijo: mire, compa, me dice, yo voy a pasar por usted tal hora, me dice. Vístase bien, me dice, cámbiese bien, me dice, porque es una reunión formal, me dice. No, está bien, me digo, yo solo dígame qué día y a qué hora. No, tal día y tal hora voy a pasar por usted, perfecto. Y así fue, aquel varón fue puntual, pasó por mí, y yo no tuve el privilegio de andar buscando mucha ropa para ponerme, porque no tenía lo moro, lo podrido que tenía yo, eso fue lo que me puse. Llegué a aquella reunión. Pero antes de bajarme de aquel carro, miro que es a la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo que me traían. Yo había escuchado, pero nunca había asistido a una reunión así como la que estamos viviendo hoy. Y antes de bajarme, yo miro que en la entrada, en la puerta de aquel local, había un varón que le estaba dando la bienvenida a todo el que entraba. Y yo me fijé que le estaba dando un abrazo a todo el mundo. Entonces yo pensé mal, bueno, ¿y estos manes qué les pasa? A mí no me va a abrazar este man, dije yo. Esa fue lo que yo pensé en mi mente. Y me quedé ahí haciéndome el tonto afuera, pensando que aquel varón se iba a quitar. Pero no, después comprendí que hay que poner una persona a la bienvenida. Pero fíjense que pasó algo tan bonito. Si se recuerdan, yo les comenté que yo no había crecido con un padre. Aquel padre yo lo conocía, pero yo estaba lleno de odio, de rencor, de remordimiento, que muchas veces yo deseé salir de aquella prisión para con mis propias manos quitarle la vida a aquel padre que yo tenía. Gracias a Dios no lo permitió,
Lastimosamente mi padre murió en el 2018. Pero fíjense que lo que yo estaba evadiendo aquel día, me tocó entrar, me abrazó aquel hombre, pero aquel abrazo yo lo sentí tan rico, tan bonito. Lo sentí aquel abrazo como de aquel padre que yo jamás había tenido, pero siempre lo había deseado. Pero mi orgullo no me dejaba demostrarlo. Me gustó, me senté en la primera fila. Me recuerdo que otra cosa que me gustó bastante fue la comida que me dieron, porque después de venir casi 8 años comiendo arroz y frijoles no es fácil. Créanme que no es fácil. Y venir a comer comida rica me encantó bastante, empecé a valorar todo. Créanme que ahora valoro hasta lo más mínimo. No se lo imaginan todo lo que valoro hoy en día. Y fíjense que me gustó la comida, escuché un testimonio, no le paré mucha atención, pero sí le puse atención que aquel testimonio habló de estas papeletas. Y aquel testimonio dijo que aquí él había pedido cosas imposibles y que Dios le había cumplido. Entonces dije yo, bueno, yo creo en Dios, dije, y le voy a pedir a Dios cosas imposibles. Y empecé a pedirle en aquella papeleta. Aquel varón empezó y habló de este sobre, pero fíjense que cuando habló de este sobre, yo dudé y pensé mal. Pero como Dios es tan perfecto y Dios lo confronta a uno bien bonito, ya van a escuchar cómo Dios me confrontó. Entonces pasó aquella reunión. Me gustó lo que miré en aquellos hombres. Yo miré en aquellos hombres que no tenían problemas, pensaba yo, ¿verdad? Que no tenían problemas, porque todos los miraba sonrientes, alegres. Bueno, ¿y estos manes que tienen? Decía yo. A ver qué les pasará. Miré que se llevaban bien, convivían bien. Así que asistiendo a reunión tras reunión, empecé a pedir. En este sobre pues no daba nada porque no tenía ni un lempira, no tenía absolutamente nada. Es así que a menudo fue pasando el tiempo. Viene Dios y Dios me sorprende. ¿Por qué? Porque fíjense que hubo una persona que dijo, que yo necesitaba un transporte. Yo estaba consciente que yo necesitaba un transporte, pero yo no aspiraba para ni una bicicleta, porque yo no tenía ni trabajo, no tenía dinero, no tenía nada. Fíjense que aquella persona vino y me dijo, compa, me dice, búsquese una motocicleta, me dice. Envíenme la foto de lo que quiera del dinero, no se preocupe y después nos arreglamos. Pues fíjense que vine yo, le dije a mi hermana, puedo buscar una motocicleta ahí en el mercado de la más barata. Imagínense ustedes hoy en día la motocicleta más barata en el mercado. Hay muchas facilidades. Y así le dije yo a mi hermana. Y mi hermana llegó con aquellas hojas, le mandé la foto a aquel varón. Y fíjense que aquel varón vino y se rió. Y me dio unas palabras que me molestaron, pero a la misma vez me reía. Porque aquel varón vino y me dice, compa, para pedir es pobre, me dice. Entonces fíjense que me quiso molestar, pero a la misma vez me reí. No, es que mire, le digo, yo los pies los tengo bien puestos sobre la tierra, le digo, yo no aspiro pero ni a una bicicleta, le digo, pero una motocicleta. Mire, me dice, no busque más, me dijo. Y me mandó una foto a aquel varón. Esta vez es la motocicleta que va a ser suya. Y miren, gracias a Dios esa es la motocicleta que hasta soy Dios la tengo. Creo que varios compañeros de aquí la conocen. Sin pedírsela, crean que sin pedírsela a Dios, pero Dios sabe las necesidades de uno. Dios conoce que yo necesitaba aquel transporte, una motocicleta bastante cara, pero si a Dios le plació, gracias a Dios que así fue. Es la motocicleta que me ha transportado a muchos lugares a compartir en esta organización, a lugares que no se lo imaginan. Y fíjense que empiezo. Y en aquella aldea, cuando me miran acá motocicletas nuevas de paquete, empezaron unas especulaciones a un cáncer. Ya sale este madero otra vez aquí, peor de como entró. Imagínense ustedes. Y miren, yo me hacía el cara dura, que no me importaba aquellos comentarios, pero créanme que muy en el fondo del corazón a mí me calaban. No me gustaba, pues, porque yo había hecho una promesa, un compromiso con Dios, que yo quería hacer las cosas diferentes. Yo quería volver desde cero. Fíjense que llegué al punto de tanto era que a mí me rechazaban, y yo llegaba a un lugar y rapidito desarmaba la reunión que tenía, quedaba solo yo, al punto que me recuerdo que yo empezaba a enamorar a una muchacha y venía y me decía, no, es que fíjese que yo con mareros no camino, no, fíjese que yo con delincuentes yo no me junto. Miren, es bien difícil.
A veces uno puede ser que no le importa, pero créame que en el fondo del corazón a mí me dolía, creo. Porque es que me excluían de una manera que no se me imagina. Pero fíjense que a mí acá no me importó y seguí asistiendo a estas reuniones. Entonces, empecé a ir a reuniones de trabajo, de oración. El capítulo no me fallaba en una. En la situación en mi casa no mejoraba nada. Muchas veces la gente miraba fuera de mi casa, pues pensaban que todo era color de rosa, pero solo Dios y yo sabía lo que estaba viviendo. Fíjense que, como dice aquí el compañero que me presentó, pues yo tengo 2 hijos, una niña de 8 años y tengo un niño de 4. Fue producto de estar en aquella prisión, de aquel tiempo de perdición que yo llevé, que yo no pensaba absolutamente nada. Gracias a Dios, pues no tengo la relación que yo quiero, pero sé que en el nombre de Dios algún día aquello va a cambiar con ellos, con la familia de ellos. Era una situación muy difícil que hasta aquella familia de mis hijos pues me excluía, no permitían muchas cosas. Y pues, pero pasó el tiempo y recuerdo que una vez dejé de llenar esta papeleta porque yo le pedía muchas cosas y dejé de llenarla, pero solo le pedí una cosa al Señor: Señor, te doy gracias por todo, por lo bueno y por lo malo que me está pasando y lo que me ha pasado, pero solo te pido que me sorprendas, cómo, cuándo y dónde no sé, pero sorpréndeme. Y eso fue todo, y eso le pedí por varias veces. En el sobre, como les repito, como ni para un confite tenía un celularcito que andaba ahí que me lo habían regalado, ni saldo caminaba porque de dónde, pues no tenía. Era bien difícil, ¿no? Pero bueno, fue pasando el tiempo. Me recuerdo que para un cumpleaños viene mi hermana y me dice, me da un regalo. Mira, me dice, yo sé que vos necesitas dinero, me dice, pero no te voy a dar dinero, yo sé que esto te va a servir más, me dice. Cuando yo abro aquel regalo, obviamente me iba a servir más, porque aquella hermana me regaló una máquina de barbería, y le dije yo, muchas gracias, le dije yo, porque sí, esto me va a dar mucho más, le dije yo. Yo ya sabía cortar pelo, pero imagínense que yo ya sabía cortar pelo, pero es que ni para una máquina se usaba, es que estaba jodido, estaba sin nada, ¿no? Miren que Dios me da, porque eso fue de Dios. Yo ahora he aprendido que todo lo que Dios me da viene de Él. Dios me dio aquello de incursar la barbería pero a domicilio, y empiezo en mi aldea a cortar pelo a domicilio. No fue fácil. Créanme que cuando uno viene empezando a emprender en algo no es fácil, y para mí fue mucho más difícil, porque ganar confianza, créanme que era que difícil fue. Pero cuando estamos tomados de Dios, créanme que uno sale victorioso, y Dios me lo ha demostrado. Pues fíjense que empecé a dar un poquito en este sobre, pero muchas veces yo no tenía para la cena, para pagar la cena. Fíjense que muchas veces mis compañeros que sentaban a la par venían y me decían, compa, vamos a traer la comida. Anda, que no tengo hambre, les decía yo. Compa, vamos, hombre. La segunda vez, no, que ando lleno, acabo de comer, pero eran mentiras. De tan mala era la situación en mi casa que muchas veces pasé días que yo no comía, ni un tiempo, nomás agua. Para mí era bien difícil cuando yo iba a visitar a mi hermana, fíjense, y en la casa cuando cocinan pega el olor a comida. Y vean qué difícil es saber que yo tal vez tenía 3 días de no haber comido nada y sentir aquel aroma a comida. Vean qué difícil es. Pero oigan, yo todavía estaba lleno de orgullo, de prepotencia, que no me dejaba dar pasos adelante. Y aquel compañero venía y me decía hasta la tercera vez que me decía, me hacía el rogado, fíjense. Anda, está bueno, vamos, yo lo voy a invitar, me decía el compañero. Está bueno, pues vamos, le dije, pues es la fuerza, pero ¿cuál era la fuerza? Era que andaba bastante hambre, no se le imaginaba el hambre que tenía. Pero gracias a Dios aquel compañero, ¿para qué? Hasta el sol de hoy son unos compañeros de excelencia. Y fíjense que Dios no tardó mucho, fíjense. Estos compañeros aquí me han enseñado a orar. Cuando el varón estaba diciendo de las oraciones que ellos hacen, se me vino a la mente una oración que hicieron una madrugada. Estábamos como unos compañeros reunidos
y varios de ellos declararon que cosas grandes venían para mi vida. Y yo tomé aquello. Y fíjense que rápidamente voy con mi abogada, porque estaba con mi abogada a hacer el cambio de domicilio para yo poder firmar en Comayagua. Y nos vamos para acá a prisión a hacer un papeleo, pero lo que Dios me tenía en aquel día era algo diferente. Dios tenía mi carta de libertad definitiva en aquel lugar. Miren que yo me sorprendí, ni la abogada sabía, porque la abogada ni idea tenía. Y cuando aquel varón, aquel secretario de aquel lugar me dice, no, me compa, me dice que usted solo está para que firme su carta de libertad, me dice. Miren, yo me asusté, pero lo que me acordé fueron de esta papeleta, fíjense. Porque a Dios yo le pedí que me sorprendiera. ¿Cómo, cuándo y dónde? No le especifiqué, pero que me sorprendiera. Y Dios sabía que ese era uno de mis grandes anhelos, tener mi libertad definitiva. Hasta donde yo podía salir, hasta lo oigan bien, tenía que estar firmando hasta el 2029. Igual, tenía que salir de aquella prisión hasta el 2029, pero Dios no lo permitió. Los propósitos de Dios son otros. Lo que el hombre dice, pues para Dios no es nada imposible. Y miren, empiezo a servir en esta organización. Voy a un Sahel, aquellos varones me llevan a un Sahel. Y fíjense que en casa pasó algo sobrenatural. Yo desde que llegué el viernes por la tarde empiezo a llorar. Yo no sabía de qué lloraba. Vaya, a mí qué me pasa. Empiezo a llorar y a llorar y a llorar. Sábado llorando, domingo no me quería venir ahí llorando, digan bien. Pero fíjense que llego a mi casa y pasó algo bonito. ¿Por qué? Porque la primera que me recibió fue mi madre. Tenía meses, bastante tiempo de que mi madre no me dirigía la palabra. Era bien complicada la situación en mi casa. Pero desde aquel momento pasó algo diferente. Y yo sabía que ya era Dios actuando ahí. Gracias a Dios ahora tenemos una relación buena. Dios ha cambiado a Geo. Y empiezo a servir en esta organización. Pero ¿se acuerdan lo que yo les dije? Que yo dudé de cuando la primera reunión que yo tuve. Y acá el testimonio habló de este sobre. Pues como yo me empecé a involucrar en la reunión de trabajo, y viene una reunión de trabajo y el testimonio viene, el tesorero viene y nos pregunta, estamos varios reunidos, se nos pregunta, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo el evento? ¿Cómo estuvo el testimonio? ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo la comida? Estuvo calidad de aquel varón la comida. Bueno, nos dice, salimos en números rojos, dice, en estos sobres, dice, solo entró tanto, dice, y de comida se debe tanto, dice. Así que vemos tantos aquí, y que rápido se cuenta aquel varón y nos toca tanto, dice, a cada uno. Miren, ahí nomás me acordé de lo que yo pensé de este sobre, fíjense, porque yo dudé cosas que no eran, pues. Y en realidad esto se invierte en algo que en realidad se necesita para el trabajo de Dios. Y sí empecé sirviendo, empecé a ir a muchos lugares. Y empezó Dios a bendecirme de una manera que no se lo imaginan. Empezó Dios a bendecirme primeramente en la casa, en el hogar, en la familia. Y empezó Dios a bendecirme en el trabajo. Miren, gracias a Dios hoy en día tengo bastante trabajo. Gracias a Dios. Yo no le puedo venir a hablar de miles, ni millones, ni nada, pero miren, yo he aprendido a darle gracias a Dios por todo. Y créanme que no me hace falta nada. Gracias a Dios, Dios me da lo necesario. Gracias a Dios me da trabajo, me da salud. Trabajo prácticamente casi todos los días. Dios me ha dado aquella sabiduría de emprender así. He tenido el respaldo de Dios. Y me he fijado que cuando tengo el respaldo de Dios, soy capaz de muchas cosas, créanme. Es así que empieza Dios a seguirme bendiciendo. Después de no tener absolutamente nada, porque créanme que yo pensaba que yo no valía nada. Miren que gracias a Dios, a mí y a mi madre, me ha bendecido. Gracias a Dios hoy les puedo decir así que gracias a Dios tengo un terreno que es mío, porque ya tengo los documentos que constan que es mío, después de absolutamente no tener nada. Y créanme que yo a veces veo el pasado, pero me gusta ver el pasado para ver cómo yo estaba antes y cómo ahora Dios me tiene, porque solo es Dios que me tiene así. Y pucha, yo quedo sorprendido.
Gracias a Dios ahorita estoy en planes, eso venía platicando con el compañero que veníamos ahorita en el carro. Que yo no tengo dinero, pero yo sí tengo a Dios. Y sé que con la ayuda de Dios yo voy a tener mi casa. Porque estoy creyendo en Él. Yo no estoy creyendo en el hombre, yo estoy creyendo en Dios. Y yo sé que Él me va a dar aquí a casa. Porque Él me ha demostrado que Él es capaz de muchas cosas. Solo es de encargarse de lo de Él. Y fíjense que ha pasado algo de muchas bendiciones que Dios me ha dado. Fíjense que hubo un evento del capítulo al cual yo pertenezco, que era un aniversario, era un evento grande. Entonces aquellos varones habían tomado, en una reunión de trabajo, habían tomado la decisión que yo iba a ser uno de los testimonios. Éramos 3 testimonios y yo iba a ser uno de ellos. Pero fíjense que días antes había pasado algo en mi vida muy difícil. El enemigo está ahí. El enemigo anda viendo cómo entra. Y fíjense que había pasado algo bien difícil. Estaba yo en mi casa. Y cerca de mi casa, pues ahí nos crecimos cerca del lugar donde nosotros vemos el barrio del centro. Entonces ahí es bien concurrido. Y ahí hay varios lugares donde venden alcohol. Entonces estábamos cerca y yo me recuerdo que aquella tarde íbamos a hacer una carneada ahí con mi familia. Estaba encendiendo una nafra yo. Y de la nada de repente vienen 3 varones y empiezan a molestar. Y me recuerdo que le empiezan a decir unas cosas a mi madre. Y no me gustó. Y rápidamente perdí la paciencia. Y como les digo, el enemigo camina ahí. Me recuerdo que lo primero que agarré, lo que tenía a mano, era un machete. Y me recuerdo que salí hacia aquellas personas. Fíjense que cuando tenía una de aquellas personas que prácticamente le iba a quitar la vida, ya estaba en el suelo. Y fíjense que se me vino a mí a la mente todo aquel pasado. Y se me vino a la mente lo que yo le había prometido a Dios cuando yo salí de aquel lugar, que yo no iba a hacer lo que yo había hecho antes. Se me vino aquello a la mente y fíjense que me detuve. Y me sentí tan mal que sentí que le había fallado a Dios, que le había fallado a mi familia y que me había fallado a mí mismo. Pero fíjense que gracias a Dios no pasó mal, retorné a mi casa, pero yo me sentía mal. Yo me sentía culpable de muchas cosas, de lo que había hecho. Y llega un día después y aquellos compañeros me dicen: compa, pero usted va a hacer el testimonio, me dice, para el aniversario del capítulo. No me digo, ¿y cómo es posible que estos hombres me van a premiar con esto? Dije yo. Si no saben lo que a mí me acaba de pasar, dije yo. Y fíjense que les dije yo a los varones: miren, les voy a dar respuesta. Les dije yo, voy a platicar, les dije yo, y les voy a dar respuesta. Pero con quien yo iba a platicar era con Dios. Empecé a orar. Y fíjense que no me sentía bien, pero les dije a los varones que sí. Pero miren lo que el enemigo quería arrebatar. Yo era el testimonio, uno de los testimonios de aquel día, pero se los puedo asegurar que fue el primero que recibí. Llegó un varón que era de esos lados de Yamaranguila, que yo en mi vida no lo había visto. Y yo en mis oraciones, yo platico con Dios, le pido, le presento mis proyectos, le presento mis planes, le presento todo lo que yo quiero hacer. Yo platico con Dios como que esté platicando con cualquiera de ustedes. Pero fíjense que aquella noche pasó algo. Me conozco, me presento con aquel varón, que era testimonio también. Y aquel varón rápidamente viene y me dice: compa, me dice, ¿y usted es casado? No, le digo yo. Oremos, me dice, vamos a orar, cierra los ojos. Ya cerró mis ojos. Pero fíjense que había pasado algo. Meses antes, yo en estas papeletas, parece broma lo que le puedo decir, yo en estas papeletas, fíjense que yo le había pedido un acompañante a Dios, porque yo me sentía solo. Yo sentía que tenía a Dios, pero yo, de tanto que anduve en la calle, que yo sentí un vacío en mí. Pero yo quería a alguien que conociera de Dios, porque yo quería hacer las cosas bien en todos los ámbitos. Y fíjense que yo le había pedido a Dios. Y fíjense que meses anteriores yo empezaba a conocer una persona, empezábamos a salir, pero fíjense que pasó algo tan maravilloso, que aquel varón empieza a orar. Y fíjense que aquel varón empieza porque yo le había pedido a Dios
que me diera respuesta si aquella era la persona correcta. Y fíjense que aquel varón empieza a decirme, a detallarme a aquella persona con la cual yo estaba saliendo, pero detalle por detalle, que hasta el color de ojos me dijo. Y miren, me dio cosas, pues, me empecé a llorar, porque ¿cómo es posible, digo, que este varón me esté describiendo a esta persona? Dije. Pero ahí me acordé que yo le había pedido a Dios. Y por eso yo les digo que cuando pidan en estas papeletas, pidan y sepan pedir, pidan con detalles y lujos, porque créanme que Dios se los va a dar. Y fíjense que nuevamente empezó Dios a actuar en aquel varón, volvió a hacer otra oración y empezó a pedir, a orar por mí. Y fíjense que empezó todos los proyectos que yo le tenía a Dios, Él los empezó a decir. Y me empezó a dar palabras. Todo aquello que yo en secreto había platicado con Dios, aquel varón me lo estaba diciendo, que Dios me lo iba a cumplir en su tiempo. Y que Dios no iba a quedar con nada. Y créanme que Dios lo ha estado cumpliendo paso por paso. Dios me ha llevado a lugares que yo nunca me lo imaginaba. Al estar en aquel lugar de Zehuatepec, donde se hacen los aeres, nunca en mi vida yo me lo iba a imaginar que iba a estar enfrente de más de 600 personas, dando mi testimonio. Y créanme que para cualquier persona puede decir que no es nada, pero para mí sí. Créanme que para mí es muy importante, porque después de pasar mucho tiempo maquinando el daño que le iba a hacer a muchas personas, hoy en día estoy hablándoles de lo grande y de lo maravilloso que es Dios. De aquello de lo más vil, de menospreciado, me sacó Dios, porque así estaba yo. Pero a Dios no le importa, Dios no lo señala por el pasado que uno haya tenido, Dios me lo ha demostrado. Gracias a Dios, Dios me ha llevado a lugares demasiado grandes. Gracias a Dios tengo una familia, tengo una pareja que conoce de Dios. Y es algo tan bonito que solo Dios lo puede hacer. Pasamos procesos, sí. Como les digo, ya con esto voy terminando. Como les dije yo, que yo tengo un plan en mi casa. Fíjense que sin tener dinero, yo hablé con un albañil y con un paquero que me vaya a hacer un presupuesto para esta casa. Yo ya la tengo, la casa. Ya la tengo yo la dibujé. Y yo se la presenté a Dios. Y le dije a aquel varón, compa, que yo quiero que me haga un presupuesto para esta casa. Y aquel varón me lo hizo. Y fíjense que sin tener dinero ni nada, miren que yo gracias a Dios ya tengo todo lo que es el hierro para aquella casa. Pero es que Dios así se manifiesta. Y yo he creído en Dios. Y yo sigo creyendo en Dios. Y yo sé que Dios me va a llevar a lugares más grandes, porque estoy creyendo en Él. No sé cómo habrá venido el día de hoy usted. No sé qué problema tendrá. No sé cuál será la situación que usted esté pasando. Pero yo con convicción sí se lo puedo decir, que hay un Dios que lo puede cambiar. Así como me cambió a mí, como cambió mi vida, como cambió mi familia, créanme que puede cambiar cualquier situación que usted esté pasando el día de hoy. Así que yo quisiera que ahí donde están, en la comodidad de su casa, de su trabajo, donde quiera que se encuentren, yo quisiera que inclinaran su rostro y que confesaran una corta y pequeña oración, pero que la confesaran de todo corazón, creyendo y confiando que hoy algo grande va a pasar. Ahí donde están, quiero que digan: Señor Jesús, en esta noche te pido perdón por todos mis pecados cometidos, consciente o inconscientemente, pero yo te reconozco y te acepto a ti como el único Dios y Salvador de mi vida. Que sea tu Espíritu Santo guiando mis pasos. Amén y amén. Quisiera decirles también a los que están sintonizándonos por la plataforma de Facebook, quisiera que en su corazón, quisiera que trajeran una petición, la situación que esté pasando, no sé, pero Dios sí la sabe, que la traigan a su mente, a su corazón, para hacer una oración por ello, creyendo y confiando, teniendo fe en Dios que algo grande y maravilloso va a pasar hoy, mañana o pronto, pero todo está en la fe. Así que ahí donde están, yo quisiera que trajeran aquello a su mente y a su corazón para hacer una oración por ello. Y te quiero pedir a ti, Señor Jesús, gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo por este momento, Señor. Te pido por esas personas que hoy están ahí, Señor, que estén pasando cualquier situación que sea pasando, sea de salud, Padre Celestial. Hoy en el nombre de Jesús yo te lo pongo en tus manos, Padre, creyendo y confiando, Señor, que tú estás sanando cualquier parte de su cuerpo, Señor. Allá a la distancia, Señor, tu Espíritu Santo está pasando, Señor. En el nombre poderoso de Jesús yo creo y confío, Padre, que tú estás haciendo el milagro en este momento, Señor.
que tú estás sorprendiendo grandemente, Señor Jesús. En el nombre poderoso de Jesús yo declaro, Padre, que hoy cosas grandes y maravillosas van a ver, Señor, y que tú nos vas a sorprender de una manera grande, Padre Celestial. Así que todo te lo dejo en tus manos, creyendo y confiando que he hecho este año en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, eso es lo que Dios hace. Muchas veces nosotros nos sentimos que no somos dignos para Dios, que fallamos a diario, pero aquí vemos a este compañero, amigo, joven. Lo que ha pasado no ha sido fácil. Y decirle a los de Facebook, cualquier situación que esté pasando y de cada una de las personas que estamos aquí, Dios tiene el control. Este hombre, por milagro de Dios, está vivo. Estar en esas prisiones yo creo que es muy difícil, pero Dios tiene propósito para cada uno de ustedes. No importa la situación que estamos pasando, de vicios o de cualquier área, Dios tiene más poder que eso. Dios tiene más poder que eso, porque el poder de Dios es más grande que cualquier situación terrenal o espiritual. Les deseamos feliz noche, feliz día o feliz tarde a las personas que estuvieron el día de hoy en esta transmisión, esperándole el próximo lunes y que puedan compartir lo que es el evento. Buenas noches.